En esta sesión daremos unas caracterizaciones equivalentes de el hecho de ser una singularidad removible, un polo y hablaremos un poco sobre las singularidades esenciales. Recordemos que si escribimos a una función f como una serie de Laurent de esta manera, entonces el punto z0 que aparece aquí es una singularidad removible si la parte singular de la serie de Laurent es 0, es un polo de orden k si esta serie en realidad es finita, si existe un k a partir del cual todos los términos de la parte singular sean 0. Si el único que sobrevive es k igual a 1, tenemos un polo simple. Y finalmente, z0 es una singularidad esencial si existe una sucesión n sub k que se va a infinito, de tal forma que los términos correspondientes sean diferentes de 0. Entonces vamos a ver algunas proposiciones. La primera es para el caso de una singularidad removible, que como dijimos, eso por definición quiere decir que la parte singular se anula y eso va a ser equivalente a otras tres afirmaciones. La primera, que existe el límite de f de z cuando z tiende a z0. Esto en el sentido de que eso es un número complejo. La tercera afirmación sería que f está acotada en una vecindad de z0. Y la cuarta, que este límite es 0. Que de hecho es, si se acuerdan, pues esto ya habíamos visto esta condición anteriormente cuando vimos el lema de Bursat y así, ¿no? Entonces, las implicaciones, algunas son sencillas, tal vez la más interesante sea justamente que este límite es igual a 0, implica que todos los términos de la parte singular de la serie de Laurent son 0. Entonces vamos a ver qué pasa. Recordemos que los coeficientes de estos términos de la parte singular se pueden escribir de manera integral de esta manera, donde gamma es una circunferencia con centro en z0, o bueno, una curva simple cerrada que le da una vuelta a z0. Ahorita vamos a elegir gamma como una circunferencia con un cierto radio particular. Entonces vamos a mostrar que esto es 0. Tomamos una epsilon mayor que 0 y por la hipótesis sobre el límite, entonces existe una delta tal que si w menos z es menor que delta, entonces f de w por w menos z0 en módulo es menor que epsilon, o esto es lo mismo que esta cota para el módulo de f de w. Entonces, si además, entonces elegimos nuestra circunferencia gamma como una circunferencia de radio delta sobre 2, entonces nos va a quedar que el módulo de Bn lo podemos acotar de esta manera. Observen que aquí nos va a quedar el módulo de f de w menor que esta expresión, por lo que está aquí, y esta parte va a estar acotada por delta entre 2 a la n menos 1. Esto simplificado nos va a dar esta expresión, pero esto pues tiende a 0, ¿sí? O si quieren ustedes es menor que cualquier cantidad positiva, por lo tanto Bn es exactamente igual a 0. Podemos escribir una proposición muy parecida para el caso en que tenemos un polo. Aquí pues vamos a poner un polo de orden menor o igual que k.
Entonces sabemos qué ocurre con los términos de la serie de Taylor. Se anulan a partir de cierto valor. Eso va a ser equivalente a que exista el límite de esta expresión. De nuevo, pensando que eso nos dé un número complejo, o que esa misma expresión esté acotada en una vecindad de z0, o finalmente que el límite de esta expresión sea 0. Observen que aquí aparece un exponente k más 1. Entonces, de nuevo, hay algunas implicaciones que son sencillas. Vamos a ver dos. Vamos a ver que 1 implica 2. Entonces, como se cumple esto para la serie de Laurent, esto se puede escribir de esta manera. Observen que aquí tenemos una suma finita de n igual a 1 hasta acá. Y entonces, al multiplicar por z menos z0 a la k, nos va a quedar esta expresión. Que ocurre cuando z tiende a z0, pues todo esto se va a 0, ¿no? Y de aquí, pues el único término que sobrevive es justamente cuando n es igual a k, porque aquí entonces vamos a tener que en ese caso pues es z menos z0 a la k menos n es igual a 1, y por lo tanto el límite pues va a ser justamente el késimo coeficiente de la serie de Taylor. Y esto pues bueno es un complejo. Entonces ahora vamos a ver que 4 implica 1, es decir, que esto implica esto que está aquí arriba. Podríamos pues hacer una demostración parecida a la que hicimos la vez pasada, estimando una integral, pero vamos a hacerla pues de otra manera. Como este límite es 0, pues lo que tenemos es que la función f de z por z menos z0 a la k va a tener una singularidad removible, y eso quiere decir que lo vamos a poder escribir localmente como una serie de Taylor. Pero entonces, al dividir entre z menos z0 a la k, pues nos va a quedar esta expresión, pero esto que está aquí es justamente una suma de potencias de z menos z0. Y sabemos que la serie de Laurent, si existe, pues es única. Entonces esto quiere decir que justamente la parte singular es una suma finita. Los términos se anulan después del késimo término. Esto fue para polos de orden menor o igual que k. En general, si yo tengo un polo con cierto orden, aquí digamos no importa, z0 va a ser un polo si solo si el límite de f de z es infinito. Y la demostración pues es también más o menos sencilla. Si z0 es un polo, quiere decir que podemos escribirla a la función f de esta manera, con la parte singular siendo una suma finita. Y entonces, pues bueno, como al menos uno de estos coeficientes es diferente de 0, pues entonces el límite claramente es infinito. O sea, el límite de la parte regular es 0 y el límite de esto es infinito. Al revés, si f de z0 es infinito, o si el límite de f de z cuando z tiende a z0 es infinito, nos fijamos en la función 1 entre f de z. Entonces es claro que esta función tiene un 0, además tiene un 0 de orden finito, porque el polo es de orden finito, y eso quiere decir que nuestra función g se puede escribir
de esta manera para una cierta n, donde esta función es analítica y es diferente de 0 en z0. Por lo tanto, la función 1 entre g de z se escribe de esta manera, o bien la función original f de z se escribe así, donde fn es una función analítica. Entonces, de nuevo, escribimos a fn como una serie de Taylor, y eso quiere decir que la función f se va a poder escribir de esta manera, donde al menos uno de estos coeficientes es diferente de 0. Y eso quiere decir que la función f tiene un polo en z0. Ahora, ¿qué ocurre con las singularidades esenciales? Pues aparecen cosas muy bonitas. Por ejemplo, vamos a demostrar este teorema, el teorema conocido como de Casorati y Weierstrass, que nos dice lo siguiente. Vamos a hacer un dibujo. Tenemos, como de costumbre, un abierto U, un punto Z0, que es una singularidad esencial de una función analítica. Esto va aquí a los complejos. Y entonces lo que afirma este teorema es que para cualquier vecindad de Z0, por ejemplo para un disco aquí, la imagen de esta vecindad, exceptuando al punto, va a tener que ser densa en la imagen, en el plano complejo. La demostración de este hecho es lo siguiente, ¿no? Supongamos que la imagen no es densa. Entonces por ahí va a existir un punto W y un cierto radio delta, de tal forma que la imagen de B bajo F pues no interseca a este disco que está aquí, ¿no? Entonces, pues si la imagen no interseca, quiere decir pues lo que está puesto aquí, que esto, el módulo de f de z menos w es mayor que una cierta delta. Y por lo tanto no tenemos problema en definir la función g de z igual a 1 entre f de z menos w. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Pues lo que ocurre es que al tomar el módulo de esta expresión y utilizar esta condición, tenemos que el módulo de g de z es menor que 1 entre delta. O sea, la función g está acotada en nuestra vecindad B. O sea, la g está definida en esta vecindad que está acá. Y por lo tanto, pues este límite es 0 y g tiene una singularidad removible. Como tiene una singularidad removible, pues podemos redefinir g en z0 de modo que la función sea analítica. Y tenemos pues dos casos, ¿no? Si g de z0 es 0, entonces al despejar, lo que tenemos es que esta función tiene un polo en z0. ¿Sí? Este w es una constante y g de z0 es 0. Entonces, esto sería infinito, por lo que acabamos de ver. Entonces, f tendría un polo, pero eso no puede ser porque habíamos supuesto que z0 era una singularidad esencial. Análogamente, si g de z0 es diferente de 0, entonces esta función es analítica,
Pero eso de nuevo contradice el hecho de que Z0 es una singularidad esencial. Eso demostraría este teorema, el teorema de Casorati y Weierstrass, pero hay todavía teoremas un poco más fuertes. No solo ocurre que la imagen es densa, sino este teorema, el teorema conocido como teorema grande de Picard, nos dice que si tomamos cualquier vecindad de Z0, por pequeña que ésta sea, entonces la imagen de F no solo es densa, sino que cubre a todo el plano tal vez exceptuando un punto. Esto de exceptuando un punto, pues bueno, tenemos el ejemplo de la función f de z, lo voy a poner por acá abajo, o bueno, por acá arriba. Tenemos la función e a la 1 entre z, que tiene una singularidad esencial en 0 y pues bueno, claramente la función siempre va a ser diferente de 0, ¿no? Pero entonces una función cerca de una singularidad esencial se enreda muchísimo y es pues un comportamiento interesante que no es pues para nada sencillo de estudiar. Muchas veces lo que se hace y lo que haremos nosotros es que vamos a considerar el caso en que una función no tenga singularidades esenciales. Y a ese caso le vamos a llamar una función meromorfa. Es decir, una función es meromorfa si sus singularidades aisladas son necesariamente removibles o polos. Con eso terminaríamos esta caracterización, pues sobre todo de las singularidades removibles y de los polos, y mencionar pues dos teoremas acerca de las singularidades esenciales.